Hola Bárbara, Hola, ¿me ¿cómo escuchas estás? bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú? Sí, súper bien. Qué bueno. Ahí sí. Hola, bueno, súper. Ahí está un poquito oscura. Algo pasó. Sí, algo pasó, espérame. Se fue. Estaba ahí mejor al principio. Sí, a ver. Sí. Ah, ahí sí. Ahí Sí. sí, súper. Ya. Buena. Bueno, gracias Bárbara por aceptar la invitación de conversar con nosotros en estos diálogos de la luz. Gracias también a todos los que se están uniendo ahora a esta conversación con Bárbara Green. Eh, Te voy a presentar, para los que no la conocen, Bárbara es arquitecto, magíster en iluminación en el Politécnico de Milán. Trabajaste también en Milán, ¿cierto? Sí. Y desde el 2012 te independizaste y tienes tu oficina Green During junto a Tania During, Sí. donde han hecho un montón de proyectos de gran escala, como hospitales, jardines, industrias, casas también. Pero lo que queremos hoy día ahondar es en el tema de la iluminación de hospitales, que hoy día es tremendamente importante porque estamos con una sobredemanda de la infraestructura hospitalaria y nos empezamos a dar cuenta de gente que pasa muchas semanas o incluso meses y todas las consecuencias que eso implica en el ámbito de la iluminación y el efecto que tienen esas personas. Entonces, para empezar, Bárbara, te quería preguntar un poco cómo abordaste el tema de la iluminación hospitalaria, cómo llegaste a ese tema. Mira, pasó lo siguiente. El año 2009, que fue cuando yo llegué de Italia, yo me independicé y me contactaron de una clínica privada junto con la paisajista de esa clínica para desarrollar la iluminación de los jardines. Partieron que querían mejorar la iluminación de los estacionamientos, las circulaciones, qué sé yo, pero con paisajismo tratamos de empezar a ver tema de los jardines y cómo podíamos iluminarlo Uh y -huh. mejorarlo. Y tuvimos muy buena recepción por parte de la clínica porque ellos se dieron cuenta que apreciar los jardines de noche, tanto para los pacientes como para el personal médico y para la familia de los pacientes, era súper importante. Pasaba, por ejemplo, que habían algunas habitaciones que tenían vista a los jardines en la noche. Y esa otra Entonces, experiencia. era una experiencia súper buena para ellos. O, por ejemplo, pasaba que era una clínica que tenía varios edificios, como empieza a pasar en las clínicas y en los hospitales, y entre ellos se preocupaban de tener buenos jardines y a veces los pacientes o los familiares de los pacientes o incluso los mismos personal médico iba a esos jardines en sus ratos libres. Y la iluminación ayudaba mucho y se armaban ahí espacios como de descanso para ellos en la noche. Entonces ellos se dieron cuenta, que tuve mucha suerte porque era un cliente que tenía esa sensibilidad, digamos, se dieron cuenta de la importancia de la iluminación. Claro. Y de ahí, de a poco, me empezaron a invitar a hacer proyectos chiquititos, como ellos iban mejorando distintas zonas de esta clínica. Entonces, por ejemplo, me invitaron primero a mejorar la quimioterapia ambulatoria, Mm. después la neonatología, por decirte, después unas salas de radioterapia. Y como eran proyectos que, eso fue una ventaja para comenzar, como eran proyectos puntuales chiquititos, yo, por un lado, me puse a estudiar toda la iluminación hospitalaria, pero por otro lado tenía la posibilidad de ir a hablar con los médicos. Entonces, por ejemplo, me pasó que tuve que hacer la quimio ambulatoria. Y la quimio ambulatoria era un recinto que no es tan grande, donde está, que soy el mesón, y están todos estos box, digamos, que son semiabiertos. Entonces yo iba a hablar para allá, iba a hablar con los doctores, iba a hablar con el personal a cargo, y incluso a veces me dejaban hablar con un par de personas que estaban en tratamiento. ¿Qué Y, preguntas hacías ahí? por ejemplo, si les gustaba, ¿qué hacían durante la quimioterapia? Entonces a algunos les gustaba leer, Uh a -huh. otros les gustaba dormir, por ejemplo, a otros les gustaba escuchar música. Entonces, pero a la vez, el personal médico me pedía que por otro lado
la iluminación debía ser flexible para los distintos requerimientos, pero también yo tenía que tener una muy buena iluminación por si pasaba algo, ellos pudieran tener sus 500 lux, digamos, de norma. Si es que hay que hacer un tratamiento, hacer algo así. Exacto, o si algún paciente se desmayaba, qué sé yo. Claro. Pero en el fondo, claro, ahí nos dimos, como que me di cuenta lo importante que era la flexibilidad dentro de ese tipo de espacios. O en la neonatología, por ejemplo, las enfermeras de neonatología, que es bonito lo que pasa porque uno va conociendo cada especialista o cada personal médico de los distintos lugares y cada uno está súper enamorado de su área. Ah, Entonces las bueno, neonatólogas me decían lo importante que era para ellas que las guaguas en las noches pudieran dormir sin mucha luz. Pero por otro lado, ellas tenían que poder verlas para ver si pasaba algo. claro. Por ejemplo, me pidieron, ¿por qué no hace un juego de luces en el cielo para que las guaguas en la noche, no sé, pudieran, no sé, ver algunas cosas ahí? Pero era Claro. entretenido porque al ser proyectos chiquititos, yo podía hacer esa investigación con ellas. Y al Te ser abría una clínica posibilidades. privada, claro, también me daban la opción de conversar con todos ellos. En el fondo, y partí con eso. Ujú. Fue una super experiencia, fue súper Sí. entretenido. Y después nos pasó, eso partí como el 2009 y el 2012, que ahí me asocié con la Tania Turín, que es mi socia, y ahí nos llegó el primer hospital grande, que Ya, fue el nuevo edificio para la posta central, que era un edificio, no era gigante, pero era un edificio importante, complejo, y ya era un edificio completo en el fondo, con todas claro. las Todas especialidades. las especialidades y Sí, pasillos y me imagino salas de espera. claro, todo, pasillos, salas de espera, pabellones, box, todo. Aquí Entonces, preguntan qué se refieren con guaguas, son los bebés. bebés, perdón. Sí, la Se me olvidó que, neonatología es donde están los bebés. sí, perdón, se me olvida que estamos transmitiendo también Claro. Para, internacionalmente. sí, para otros países, entonces el lenguaje de repente no se Sí, entiende tanto. sí, guaguas son bebés. Sí. Entonces, bueno, y ahí el 2012 abordamos nuestro primer Ah, proyecto grande, que fue abordar todos estos recintos, y fue un buen desafío, un súper me buen desafío, imagino. claro. Entonces, ahí partimos tratando de entender qué es la iluminación de hospitales, digamos. La iluminación de hospitales y clínicas y servicios sanitarios, Ujú. por decirlo así. Y nos dimos cuenta que esta iluminación tiene que cumplir con, bueno, muchos requerimientos, pero dos principales. El primero es que la iluminación permita realizar óptimamente todas las tareas visuales que tienen que realizarse dentro, y que son Claro. muchas, pero que en el fondo los médicos y el personal médico tenga la iluminación adecuada para cada uno de esos recintos. Por ejemplo, ahora voy a darte algunos ejemplos. Em, Entornos de enfermería y Bueno, los típicos, no sé si, claro, donde están las enfermeras. Voy a hablar al tiro algunas cosas técnicas, si alguien no sabe me pueden ir preguntando, pero por ejemplo, los entornos de enfermería donde están los mesones piden, que generalmente están como entre pasillos, que si bien los pasillos tienen un nivel de luz más bajo, los mesones de enfermería tengan un nivel de luz más alto, para que puedan destacarse dentro de la circulación y las personas cuando vayan viendo, para que se puedan orientar la para gente que se que puedan llega. orientar. Y Exacto. ya, como 500 lux, aprox. Como 500, exacto, son 500 lux en el plano de trabajo Claro. de los mesones de enfermería. Pero, por Ujú. ejemplo, a mí me pasó conversando con algunas enfermeras que muchas veces, por no decir casi siempre, los mesones de enfermería en los hospitales grandes están en lugares sin luz natural, muchas veces. La Entonces mayoría. les pasaba a ella que en el fondo todo ese recinto tiene 500 lux día y noche. Mm. Y para ellas es muy cansador y muy pesado. Mm. Entonces nosotros de alguna manera decíamos, ¿cómo hacer que ellas, si bien necesitan 500 lux, puedan tener alguna flexibilidad, o a lo mejor son 500 lux solo arriba del mesón, pero atrás de ellas puedan tener un nivel un poco más bajo?
Entonces, ver dentro de la norma algunos elementos que puedan hacer que esto sea más abordable para la gente que lo usa. ¿Te fijas? Sí. Después, por ejemplo, por decirle otras cosas, las áreas de imágenes y de ecografía también requieren una iluminación más flexible. Si bien la norma dice que necesitan, no sé, 300 lux, hablando con ellos sí necesitan, los que trabajan ahí, sí necesitan dimmer para poder dimear. Así, muchos de nosotros y los que están escuchando han ido a sacarse alguna vez alguna radiografía o, no sé, saben que se necesita apagar la luz. Claro. Entonces, pero Pero muchas veces no sirve on-off, no puede ser a cero. no sirve o no. Claro. ¿Okay? Entonces, ellos sí piden eso. Y por otro lado, también después tienen que poder prender al 100% y tener suficiente luz para ver la radiografía. Entonces, ahí necesitamos una luz más flexible. Claro, que es como esta situación en que necesitan como unos backlights. Exacto, que necesitan los backlights. Sí. ¿Te fijas ahí? Entonces, y comentar los resultados con los otros colegas y qué sé yo. Después, por decirte otro tipo de recintos que son los pabellones y las salas de operaciones. Los pabellones y salas de operaciones requieren 1000 lux, que es cualquier cantidad. Muchísimo. Y tiene que ser homogénea. Claro. Y además, que por eso son bien caros los pabellones, las luminarias tienen que ser estancas. Porque los hospitales y las clínicas tienen cielos modulares en casi todos los recintos porque hay muchas instalaciones y tienen que revisarse fácilmente. Pero claro, los pabellones, por un tema de limpieza, tienen casi siempre volcanita, y es volcanita o un cielo de yeso cartón, no sé cómo se dirá fuera de Chile, y en el fondo son cielos que tienen que ser lavables, que incluso se tienen que manguerear. Eso es lo que se considera, que puedan ser manguereables. Claro. Entonces, por ejemplo, nos pasó una anécdota en la oficina, que cuando hicimos el primer proyecto, como el año 2012, 13, 14, por ahí, los pabellones, la única luminaria, nosotros nos estábamos paseando a todo LED, pero la única luminaria que costó que fuera LED fue la de pabellones, porque tiene que ser IP65, y no había luminarias para pabellones IP65 con LED hasta hace poco, digamos. ¿Y qué usaban antes? ¿Aluro? No, fluorescente. ¿Fluorescente? Usábamos fluorescente y teníamos casi que pedir disculpas, que era el único fluorescente que se usaba en el hospital, porque claro, querían todo LED, pero decíamos no hay tecnología. Ahora sí hay, sí. Y bueno, y ahora usamos solo LED. Todo LED. Claro. Entonces, tiene su complejidad por el lado de realizar las tareas visuales de un hospital. Sí. Pero por otro lado, también, y que esto es súper importante, y que hay millones de textos y todo, es generar atmósferas de iluminación adecuada para los pacientes. Porque está comprobado que los ambientes visualmente confortables sí ayudan a la mejoría de los pacientes. ¿Y eso se aplica también en el pabellón o se aplica, por ejemplo, en las habitaciones? Eso se aplica principalmente en los lugares... Sí, mira, en pabellón no, porque es un lugar que no dura tanto y además es un lugar donde el paciente casi siempre está dormido. Está dormido, sí. Entonces, ahí más que nada hay que, el médico y los tratantes y todo tienen que tener una buena luz. Hay una cosa que nosotros, en general, hacemos la iluminación de todo el hospital, menos de la maquinaria médica. Así en esa foto que tú estás mostrando. Entonces, estos 1000 lux no incluyen la maquinaria. No incluyen, ya. No. Y pasa muchas veces que cuando operan a veces, cuando hacen, ¿cómo se llama esto que hacen? Bueno, cuando hacen todo con cámara, muchas veces apagan las luces. Las endoscopías o esas cosas, sí, apagan los 1000 lux, digamos, ya, y solamente utilizan la luz de la maquinaria hospitalaria. Pero en el fondo, nosotros igual piden 1000 lux porque tienen que haber de base, digamos eso, por cualquier cosa.
¿Te Y una fijáis? pregunta, en ese tipo de espacio, o en general, ¿se considera la iluminación general y la iluminación de la tarea como consideraciones distintas o requerimientos distintos? No, la iluminación general es la iluminación de la tarea. ¿Te Ya. fijas? Cuando, pero ahí nosotros jugamos con algunas Mm. cosas, que ahí te lo voy a contar un poco más adelante, que ahí uno Porque la empieza a... iluminación de la tarea es siempre mucho más intensa. Exacto, ¿te fijáis? Entonces, por ejemplo, no sé, y eso está relacionado con generar las atmósferas adecuadas para los pacientes, porque, por ejemplo, en las habitaciones a nosotros nos piden 500 lux. ¿Ya? Que ahí tengo, 500 ahí muestro una foto que arriba en está la más o habitación. menos iluminado y arriba y abajo mejor, digamos. Sí. Pero en el fondo, esos 500 lux son para que los doctores o el personal médico puedan revisar a los pacientes. Mm, Pero como los pacientes están mucho tiempo, a veces hospitalizados, claro. las habitaciones requieren más de un tipo de iluminación. Nosotros tenemos que asegurar los 500 lux sobre las camillas, por decirlo así. Mm, pero Pero, no por ejemplo, pero no general, bueno, sí general, pero nosotros podemos definir distintos encendidos. Entonces, si llega el doctor y quiere los 500 lux, tienen que haber 500 lux en la habitación entera, ¿ya? sí. Promedio. Pero nosotros también generalmente ponemos también la luz de cabecera, que esa es una luz que todos los que han estado hospitalizados o han ido a ver a alguien la conocen, digamos, y que es una luz súper confortable para estar en las noches cuando no hay personal médico, porque es una luz indirecta, que no molesta, ¿te fijáis? O, por ejemplo, una luz que es súper importante es la luz de la nocturna, que a Y como, veces, claro, en algunas tienen esos como luces abajo, en el piso, para que el paciente pueda ir al baño, mm, eh, o a veces hay como un downlight más en la zona del baño. Esa luz es súper importante de entenderla y tratarla, porque es una luz que puede molestar mucho para el sueño del paciente. mm. Y generalmente las enfermeras sí les gusta mantenerlas prendidas. Entonces, ahí hay que ver bien su posición, cuánto ilumina, para que no disturbe tanto el sueño de los pacientes. ¿Y esta luz de sueño que tú dices, está en la norma o es algo que ustedes proponen? ¿Se los pide el mandante? No, el mandante sí lo pide, sí lo Ya, pide. Y hay hasta tablas donde dice cuánto tiene que haber con luz nocturna. Así cuando ya. nosotros, perdón que se me mueve la cámara, cuando nosotros entregamos cálculo, que ahí vamos a hablar del mandante, el mandante me pide luz diurna y luz nocturna, así, luz total, digamos, y luz nocturna. Nos Ya. piden dos requerimientos. ¿Para todos los espacios? Para, No, por para ejemplo, algunos los espacios. pasillos, Pasillos sí, pero por decirte box de atención no, porque box no. de atención se entra y Esto se es sale. constante, claro. Exacto. O sea, Pero sobre para... todo donde hay más tránsito o donde hay más do- estadía. Exacto, donde hay más estadía. Sí, y es un gran tema, eso es un gran tema, porque, por ejemplo, hablando del tiro de las circulaciones, ah, pasa, las circulaciones, por decirte, la norma pide X lux, como se ve en esa imagen de arriba, X Ujú. lux a nivel de piso, que uno cumple con esa norma. Pero en el fondo, lo que que nos pasó en el último hospital que desarrollamos, no te dice dónde tiene que ir la luz. Mm, Entonces, toda la gente que sabe de eso, incluso algunos doctores, saben que la luz es ideal en pasillos que vaya a los costados y no en el centro, sí. porque los pacientes se mueven en camilla. Y cuando tú vas en camilla mirando para arriba, es súper molesto tener los focos encima tuyo. En el último hospital que nosotros hicimos, en el fondo fue, como no está establecido eso, sino que Ujú. simplemente a uno le dicen otro tipo de temperaturas de color y qué sé yo, eso es algo que uno tiene que discutir con el cliente. A ¿Y veces te implica... ha tocado que cuesta convencerlo y que Sí, las nos tocó quieren la aplicar? última vez que nos costó, porque en el Sí. fondo, si tú pones los downlight, todo, por decirte que vamos a hacer un pasillo con downlight, si tú los pones en el centro, es obviamente más homogéneo y Mm, los niveles te dan mucho más fáciles. Si tú los pones a un lado, perdiste la homogeneidad. Y si los claro. pones a los dos lados, eh,
muchas veces hay que duplicar un poco. O no Es, duplicar, es pero más caro, es más caro. sí, Pero en el fondo ahí hay que tratar de uno como proyectista convencer al mandante que es lo mejor para el paciente. claro, En este tema de los pasillos, nosotros tuvimos varias reuniones en el último hospital que hicimos hasta que lo convencimos. ya. Pero en el fondo, por costos, no hay nada que No, te no había por obligue. dónde, o sea, No, había que hacer la pérdida en el fondo, y dije, ya. exacto. Porque Entonces, además son muchos metros lineales de pasillo. son muchos metros lineales, muchos. Entonces, y también nos pasa otra cosa, que en pasillos te piden, no me acuerdo los looks exactos, pero ponte que son Creo que 150. 50, Claro, 50, pero ¿no? en la noche piden Ah, no, menos. Entonces, 150. claro, pero Mm, nos pasó en una clínica privada que era, teníamos todo el estándar, así el estándar de poder tener luminaria un poco más caras y qué sé yo, que pusimos líneas de luz en todos los perímetros, pero no con cinta LED porque no estaba, eran líneas individuales, digamos. Y nos pasó que en las noches, todas las noches, en vez de tener el efecto de la línea continua, como se ve ahí, nos apagaban una por medio o cada no, tres. pero eso Entonces, fue por circuitos, porque los circuitos se hicieron así. fue un error nuestro, porque en el fondo nosotros dijimos en la noche pasa esto, en fondo circuito por medio, pero en el Claro, fondo lo ideal sería poder dimearla lineal. y que Y la ahí, línea... bueno, y ahí eso es interesante. O sea, en el caso de los pasillos, te piden también unos niveles más bajos durante la noche, por lo Sí, tanto, creo que las luminarias debieran poder dimerizarse. exacto, exacto. Y claro, pero ahí y en el fondo, bueno, son cosas que uno va aprendiendo, pero Sí, también nos pasa que a lo mejor haberlo dimerizado hubiera sido más caro, porque en el fondo necesitamos todos los drivers dimeables y todo. exacto. Entonces, hay algunos, sobre todo los hospitales en Chile, no tienen ese presupuesto para esos lujos muchas Mm. veces. Entonces, ahí no se hizo, digamos. Después, por decirte otro tipo de cosa, si puedes volver un par de fotos antes, la foto 8, en las salas de procedimiento y recuperación, que es esa, es un proyecto que nosotros hicimos, que en el fondo no se ve, las salas de recuperación o de procedimiento a veces duran mucho tiempo. Entonces nosotros propusimos que nos dejaron, digamos, es que esa sala tiene luz solamente a los costados, como se ve ahí, para la recuperación. Entonces Ujú. no tienes nada sobre ti que te moleste. Pero, no sé, hay dos encendidos y dos apagados, tiene igual 4 downlight. Que cuando llega el doctor, va, enciende todo y tenemos Enciende eso, los 500 lux homogéneamente. ¿Te fijas? claro. Pero en el fondo son pequeños detalles que uno puede hacer que el paciente tenga una recuperación mucho más confortable. ¿Ya? Y uno de los ejemplos que a mí más me gustó, digamos, que es la foto 9, que es la foto siguiente, es la de las salas de radioterapia. Mm. No sé si algunos de ustedes han estado en salas de radioterapia, ojalá que no, pero las salas de radioterapia, ahí se hacen los tratamientos contra el cáncer, se hacen radioterapia, digamos. Y Claro. la radioterapia emite mucha radiación, mucha. Entonces las salas de radioterapia tienen unos muros de hormigón súper, súper gruesos y Como un están como, búnker. es un búnker, son unos búnker. Y cuando uno va a la sala de radio, tú entras con un enfermero, el enfermero te sienta, te posiciona, pero después el enfermero sale y cierra este búnker. Y uno sabe que está en un búnker. Esto Mm. yo lo conversé con los Bien doctores de angustiante. radioterapia, es súper angustiante. Yo lo conversé con los doctores de radioterapia y lo conversé con los enfermeros. Y ellos estaban, es que es bonito eso, ellos estaban súper involucrados en lo que le pasa al paciente, Mm. porque en el fondo el paciente se angustia saber que está solo en este búnker y que en el fondo, y que es por algo que él tiene. Claro. Entonces ellos se preocupan mucho por su paciente. Entonces, por ejemplo, detalle, eh, las clínicas más privadas, no sé, en los hospitales, porque por lo menos por ahora no nos ha tocado, ponen música, tienen parlantes.
Entonces Ya. uno puede llevar la música que uno le gusta o pedirla. Entonces mientras dura, que dura 10 minutos, no dura más, uno puede pedir su música. Y lo mismo los doctores, les encantan estos cielos, que son estos cielos que hacen sentir que uno está un poco afuera. Y los doctores nos pedían, nosotros al principio mirábamos y decíamos, como... Pero en el fondo uno lo entiende cuando está ahí, porque te da un poco de sensación de alivio. Se ve Entonces, menos bajo también, da una sensación más de amplitud más de y de que hay amplitud, cosas más que están pasando, como que no estás tan solo. exacto. O a veces nos pedían que hubieran cambios de color, porque para que los pacientes estuvieran viendo estos cambios de color y no pensaran lo que les está pasando. Claro. Entonces, No son, concentraran la atención en el procedimiento o sino exacto. en lo más externo. Y es bonito como la Bonito. luz, junto con otras cosas como la música en ese caso, Mm, realmente ayudan a que los pacientes tengan una mejor, un procedimiento más amable. claro. Entonces, eso para nosotros es súper lindo saber que con la iluminación sí se puede ayudar Ujú. en estas cosas. Qué bonito. Sí, Sí, sí. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros los proyectos de iluminación? claro. Los proyectos hospitalarios, como estábamos diciendo, son proyectos súper complejos y que tienen muchísimos recintos. Pero en Chile sucede una cosa que es bien especial, que yo lo he hablado con algunos otros proyectistas de otros países sudamericanos, porque sudamericanos en el fondo nos comparamos de iguales a iguales, ¿no? Si nos comparamos con los países europeos ellos siempre están un poco más adelantados, digamos. Sí, sí. Que en Chile, desde hace varios años ya, dentro de las especialidades que pide el Ministerio de Salud chileno, cuando se van a construir hospitales, pide iluminación. Hasta hace unos años atrás, la especialidad de iluminación siempre iba dentro de la especialidad eléctrica. Claro. Ahora, en muchos proyectos públicos en Chile, aeropuertos, hospitales, qué sé yo, de gran envergadura, proyectos públicos, sí piden iluminación. Lo que Qué para bueno. nosotros, sí, nuestra especialidad es fantástico, porque en Sí. el fondo, Te no solo valida. porque, no solo porque tenemos más Valida el trabajo, proyecto de digamos, iluminación. Sí. sí, sino que también es Ah, porque hay un cuidado por parte del mandante, sí. que sabe que al pedir iluminación se van a preocupar de que todos los recintos sean los adecuados con respecto a este tema. Entonces, y en ese sentido, el Ministerio de Salud, cuando uno hace un hospital en Chile, siempre dan un documento bien grande, lleno de criterios generales que uno tiene que cumplir. Ujú. Nosotros tenemos la experiencia de los hospitales en los que hemos trabajado, hospitales públicos, que el mandante en general es una persona que sabe mucho lo que está pidiendo y que en el fondo es bastante interesante porque no es alguien que no sabe nada de iluminación, sabe bastante y conoce los términos que pide, sabe lo que son los lux, sabe lo que es el CRI, sabe lo que es temperatura de color. Entonces, para nosotros es súper interesante el mandante. En general, las experiencias que hemos tenido, no hemos trabajado en hospitales en todo Chile, pero las que hemos tenido son bien interesantes. Y ellos se basan en varias normas. Y ellos Ujú. tienen en el fondo estos criterios de diseño, son documentos muy estudiados y que están basados en varias normas, como la norma chilena eléctrica, la, qué sé yo, el decreto supremo 594, que es el reglamento de condiciones sanitarias y ambientales, la, 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 la norma europea, hay una norma que es la norma CES para hospitales que existe, Sí. o hay una norma que es la norma hospital seguro. Entonces, ellos agarran todas estas normas. Es un estudio bien importante por parte de ellos, o no sé quién lo hace, pero en el fondo por el cliente, digamos, Sí. y arma estos criterios de diseño que nosotros tenemos que estudiarlo. Vamos a ver algunas tablas, no para que las veamos en detalle, sino que simplemente para que ustedes puedan ver la cantidad de cosas que ellos piden y que en el fondo, ahí estamos viendo, se ven súper Estamos viendo cerquita. el nivel, o sea, la columna del medio donde dice 350, 300 son las Exacto. luz. A la Entonces, derecha, de qué norma sale, me imagino. sí, ¿No? Y a la ¿de qué izquierda, como norma? recinto. Exacto. Y de esas tablas
no Sí, sé, deben haber 100 recintos, por decir. Son más o claro. menos, el último hospital que hicimos, esas tablas contenían, las deluxe, eran aproximadamente 100 distintos recintos. Pero ellos piden en el fondo, generalmente, para que se hagan una idea, niveles de iluminación en lux, Sí, ¿ya? Lux. Piden uniformidad para los recintos y que la Ujú. uniformidad en todos los recintos tiene que ser superior a 0,4, que Ah, es súper uniforme. Cero sobre cuatro. todo, sí, sobre todo así, en los recintos que se van a utilizar, a lo mejor en bodegas no, pero en general en casi todos los recintos piden sobre ¿Dónde? 0,4, Ujú. que es bien uniforme. Entonces Sí, hay que trabajar harto, digamos. claro. Después piden, ahí tenemos la norma El de control de QR, ¿no? alumbramiento, Sí. expresado en UGR, y que piden para muchos, no todos, acá disminuyen porque hay varios que no piden, por ejemplo, pasillos no los piden, pero piden en muchas instalaciones niveles de UGR, sobre todo donde hay pacientes. Claro. Salas de estar también. Salas de estar, Ujú. bueno, sí, en muchos piden, sobre todo donde los pacientes van a estar más rato, UCIs, UTIs, etcétera. Piden temperatura de color y CRI para todos los No recintos, sé ahí si se ve puedo poquito. encontrar la temperatura de color y el CRI. Claro, ahí está temperatura de color y Alguien me había CRI. preguntado la temperatura de color. Las Mm, temperaturas de color, ahí nos pasa una cosa, en general es difícil cambiar algunos de estos parámetros. Y mm. cada parámetro que uno quiere cambiar tiene que discutirlo mucho con el mandante y acordar con ellos. Por ejemplo, una pelea que tuvimos, no pelea, una discusión que tuvimos con ellos, con el último mandante, fue que todos los recintos donde hay pacientes, como habitaciones, salas de espera y qué sé yo, utilizan 3000 grados Kelvin. Todo lo demás 4000. Pero nosotros les pedimos, y los 4000 son incluidos los baños. Y Ya. nosotros les pedimos, que nos costó varias reuniones Ujú. convencerlo, que los baños dentro de las habitaciones también tuvieran 3000 grados Kelvin. Ya. Porque encontrábamos que si la persona vive en 3000 grados Kelvin, que Es lata raro entrar entrar al al baño, baño, tipo, y si y quieres ir al baño en la noche, exacto. te puede dar insomnio, no sé, puedes no poder Sí, volver a dormir. exacto. Entonces, en el fondo, ese tipo de pelea, no pelea, discusiones Y lo las has teníamos logrado. y lo hemos logrado porque en el fondo, no, cuando uno discute estas cosas se entiende. Yo entiendo que la norma también sea un poco cuadrada porque son tantos recintos Mm. que hay que generar estándares en algunas cosas. Pero en el fondo, en estas pequeñas conversaciones acerca de la luz de pasillos, que vaya a los costados, o cambiar temperatura de color, sí se pueden llegar a acuerdos. Entonces, es súper interesante, se pueden dar esas discusiones. Después hay un índice, que es un índice que hace pocos años que empezó, que es el índice de eficiencia energética. El índice de eficiencia energética para proyectos públicos ahora se piden casi en todos, y que es watts por metro cuadrado cada 100 lux, que es la primera columna que se ve, 3,5, 4,5, esa, o Ajá. watts por metro cuadrado. La única observación que nosotros en la oficina tenemos con respecto a esa norma es que son watts por metro cuadrado, pero no por metro cúbico, por decirlo así. Entonces, en el fondo, cuando hay espacios de 6 metros de altura, yo para llegar, voy a inventar, un pasillo de 2 Te metros quedas corto, 70, te quedas claro, un corto pasillo en de el 2 fondo. metros 70 yo ocupo mucho menos potencia para iluminarlo que un pasillo de 6 metros de altura. Entonces ahí los watts por metro cuadrado no es lo mismo. ¿Te fijáis? Que yo creo que a lo mejor esto es un índice nuevo, relativamente nuevo, que yo creo que es súper perfectible. ¿Te fijáis? Pero en el fondo es interesante que también se pida. Es Mm. interesante que nuestro cliente pida el índice de eficiencia energética porque es un componente que ya está metido con la eficiencia energética en los edificios Claro, públicos. con toda la certificación LEED también, que también te piden watts Exacto. por metro cuadrado, entonces tiene todo el Sí. sentido. Entonces tiene todo el sentido y es súper interesante. Sí. Otro tema que es importante son los sistemas de control de iluminación, que en todos los proyectos de iluminación uno tiene distintos sistemas de control, los Mm. proyectos más complejos, digamos. Pero ellos nos dan cómo son los sistemas de control en estos lugares. Entonces, decir cuáles se encienden manualmente,
cuáles se encienden con dimmer, cuáles se encienden desde el sistema central. Entonces, ellos sí nos dan todos eso, ese parámetro, Esas indicaciones. esas indicaciones. Pero sí Y tienen dimmer, o sea, usan también algunos sistemas de sí, dimerizado. En exacto. Por hospital ejemplo, público, ¿ahí tú ves alguna diferencia igual como en esos temas? Entre un hospital público, sin entrar como en el tema más polémico, delicado, sí, pero en el fondo en es cómo que, se construyen y cómo es que se sabes que los hospitales proyectan. públicos, el hospital privado puede darse pequeños lujos, como por ejemplo poner dimmer en las circulaciones, y a lo mejor el hospital público va a pagar cada 3 Una, luminarias, claro. por decirte algo. Pero el hospital público también, el cliente también quiere que todas las normas se cumplan porque sabe que al cumplirse todas las normas, ellos tienen un súper buen estándar de hospital. Ellos no transan lo que estamos hablando con temperaturas de color, que tener un mal CRI, no transan con tener un índice de eficiencia energética bajo, porque ellos, al menos en Chile, nuestros clientes, que es el Ministerio de Salud, sí quieren tener hospitales de buena calidad. Y como decía al comienzo, el mandante es una persona que sabe en Chile. Mm, Entonces es súper interesante porque uno pensaría, pucha, los hospitales no tienen plata, los hospitales no, pero es bonito ver cómo ellos también se preocupan que tengan buen estándar. Y por eso todas estas normas sí hay que cumplirlas. Y sí las hacen cumplir. Sí, son súper... Hay fiscalización. Sí, en el fondo, sí. Eh, Y en otros temas de, por ejemplo, las salas de espera, por ejemplo, ¿cómo las abordan? Porque ahí a veces las familias se las pasan, casi que pasan de claro, largo ahí, están mucho sí. tiempo. Mira, las salas de espera, en general, bueno, las salas de espera, nosotros, como las personas pasan mucho tiempo, nosotros creemos que es importante que las luminarias que se utilicen sean antideslumbramiento, Mm, porque muchas veces las personas están sentadas mirando hacia arriba horas. sí, claro. Entonces es súper importante que en el fondo sean antideslumbrantes y que no tengan niveles tan altos, porque en el fondo no pasarse. En general uno trata de no pasarse tanto con los niveles porque si te piden 300 lux en las salas de espera, 250, nosotros tratamos de llegar a eso porque sabemos que estar en una sala de espera de 500 lux es súper pesado. Mm. La única vez que tuvimos una cosa que fue complicado y que ahí hay algo de lo que tú decías de los hospitales, fue cuando trabajamos para el edificio de la Posta, que nosotros teníamos reuniones también con toda la gente del servicio de salud y nos decían que a veces en la Posta, los pasillos que requieren 150 lux, ellos nos pedían si a veces podíamos poner más porque muchas veces los pasillos de la Posta se transforman en lugares de detención, que era súper triste en Claro. el fondo. Sí, pues Pero, súper. súper, Mm. pero claro, ahí tuvimos que ver cómo lo hacíamos para cumplir ¿Y las ahí dos cómo lo cosas. hicieron? O sea, ¿eso lo hacen con sistema dimerizado o proyectan para el máximo? Porque Proyectamos para un poco, claro, se proyecta para un poco más al final. mm, Pero eso fue porque el mandante lo pidió en ese caso específico. ¿Te ya. fijas? No se hace siempre, digamos. Después, claro, como en todos los hospitales también hay criterios de emergencia, que sistemas de montaje, que todas las luminarias tienen que ir suspendidas desde la losa y no desde los cielos porque Chile es un país de terremotos, etcétera. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos, bueno, y cuando se puede, en estos proyectos más grandes, más difícil, tratar de hablar con los especialistas, tratar de hablar con los usuarios, ver en el fondo en todos estos recintos qué es lo que se necesita. Para en el fondo, porque como te decía, las normas dicen algunas cosas, pero hay cosas de experiencia que hacen que uno pueda manejar eso de alguna forma. ¿Te fijáis? Claro, Para que la siempre la norma experiencia... te indica algo, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay muchas soluciones para Sí, esa. sí. En, muchas soluciones. ¿Te Mm, fijáis? No sé, diálisis, por ejemplo, te dicen cierta cantidad de lux, pero nosotros sabemos que los dializados van 3 veces a la semana, muchos duermen durante el tiempo de la diálisis, entonces que ojalá
la luz no esté sobre sus cabezas, sino que a lo mejor esté más sobre sus piernas, por decirte, o que sean dimeables, o, por decirte, que cada uno de los box pueda encenderse y apagarse en forma independiente. Que no sea todo un solo golpe. Claro, porque a veces las salas de diálisis son salas donde hay, no sé, 50 camillas, pero que tratar de que los box se prendan o cada dos, pero no que se prenda toda la sala completa, porque algunos duermen, otros, no sé, leen, entonces que tengan esa flexibilidad las salas de diálisis. ¿Te fijáis? Bueno, sí, súper. Nosotros tratamos de abordar los proyectos ordenando las plantas y tratando de, después de todos estos criterios, de plantas generales de los recintos, ¿ya? Y zonificarlas. Que yo creo que es algo que se hace en proyectos en general, pero acá necesitamos hacerlo. Y nos pasó una experiencia, el hospital que hicimos, el último, que era muy grande, que tenía 200.000 metros cuadrados. Mi socia, la Tania, estaba viviendo fuera de Chile y ella llevó la primera parte del proyecto y ella y en el fondo lo que hizo es que imprimió todos los planos del hospital a una escala muy chica, digamos, y pintó todos los planos y me mandaba fotos de su living tapizado de planos pintados de colores, porque en el fondo para poder entender cómo funcionaba el hospital teníamos que saber qué recintos estaban en cada lado. Entonces, hacemos ese trabajo de zonificación de las plantas, digamos. Que es un trabajo largo, digamos. Porque no puedo, ahí hay una zonificación en mi pantalla, que no me la grabó. A ver si ahí puedo hacerla, ahí está. Claro. Esa es una zonificación. Claro, zonificamos de acuerdo a recintos que tienen características similares de luz, temperatura, color, CRI, índice de eficiencia, sistema de control, etcétera, las vamos zonificando. Entonces, no tengo la foto de mi socia fuera de Chile, pero era muy divertida, eran las plantas enormes y pintadas enteras, y así logramos entender el proyecto. Fue la forma que lo logramos entender. Y también poder explicárselo al cliente, de por qué vas a hacer en cada una de esas tipologías. Exacto. Entonces nosotros logramos entender eso, y después de eso, en el fondo, nosotros lo que hacemos es que hacemos como fichas por los recintos tipo, cumpliendo cada cosa, y vamos proponiendo por recinto. Y una vez que aprueban el recinto, partimos con todas las plantas, digamos. Pero en el fondo proponemos los recintos para cumplir con esto y que el mandante esté de acuerdo. ¿Fijáis? Oye, Bárbara, ¿y qué pasa con el tema de la calidad de vida del paciente? Tú mencionabas el tema de la luz en la noche, de no encandilarlo, pero ¿cómo crees tú que avanza la tecnología acá o incluso en otros países para mejorar o cómo afecta también la calidad de vida del paciente con la luz? Mira, hasta ahora la luz en el fondo y los parámetros con los que nosotros trabajamos, todos los iluminadores, ¿ya? Solo facilitan el tema visual. Y que nosotros básicamente, los iluminadores, trabajamos por el tema visual. Pero desde hace como 2 décadas más o menos, que se está hablando en el mundo del tema del ciclo circadiano o el sistema circadiano, ¿ya? Básicamente, esa foto se ve súper chiquitita. Sí, pero voy a ponerla acá como lo puse antes porque yo creo que vale la pena mostrarlo esto. Sí, yo creo que vale la pena porque es interesante esto. Sí. Es que se ve ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es que en el fondo, lo que nosotros hasta ahora conocíamos de la visión, nosotros siempre sabíamos que la visión, el ojo le llega la luz es captada por los bastones y los conos y llevan la imagen hasta el cerebro, ¿no es cierto? Pero claro, en el fondo... Esa línea continua, exacto, esa la línea continua que va para allá, ¿cierto? Que lleva del ojo y va a un sector del cerebro, que es el sector visual. Claro. Exacto, el sector visual, y transforma esta luz en imagen. Sí. Pero hace un tiempo atrás se descubrió que existen unos fotorreceptores que son unas células ganglionares, esto voy a decir unos términos un poquitito más complejos, pero eso lo va a entenderlo,
Pero los que hemos son mencionado otras veces. claro, y que son llamados los terceros receptores, por decirlo así. Sí. ¿Qué significa? Que no solamente están los conos y los bastones, sino que también están estos terceros receptores, que lo que pasa es que estas células, que es esa línea punteada, ¿ya? Y van Envían, a ese núcleo. exacto, le envían la señal al núcleo supraquiasmático, que es ese, y Sí. ese lleva información al hipotálamo, ¿ya? Que el hipotálamo es como el reloj del cuerpo. ¿Qué Sí. significa? Que ese reloj del cuerpo es el que donde está la información para la producción de hormonas y la regulación de la temperatura corporal, que son las dos cosas que definen nuestro ritmo circadiano. No sé si se entiende como concepto general. Sí, sí, sí. Pasa, O sea que nosotros tenemos estas células eh, que son las encargadas de regular este reloj. exacto. Y es bonito entender una cosa, que la luz no es solamente así, la luz a los seres humanos, bueno, ya a las plantas y a los animales, pero sobre todo ahora que estamos hablando en fondo de ser humano, no solamente es algo visual que nosotros tenemos, sino que también tiene que ver con nuestras hormonas. Y es una cosa también fisiológica, ¿ya? Entonces, una cosa que el ritmo circadiano está relacionado con que la reducción de la intensidad de luz durante la tarde, ¿ya? Le indica al cuerpo que tiene que prepararse para bajar la velocidad, qué sé yo, y empieza a producir melatonina, ¿ya? Y que ese es un gráfico que dice que a las 2 de la tarde nosotros tenemos un nivel de la melatonina bajo, a las 8 empieza a subir, y que si a las 3 de la mañana es cuando nosotros tenemos el nivel de melatonina más alto, ¿ya? Y eso permite que el cuerpo descanse y haga una serie de cosas que nos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida, descansar, se reducen células, etcétera, ¿ya? Lo que pasa es que se ha visto en iluminación hospitalaria y también en centros de cuidados de ancianos y personas con demencia, bueno, dentro de muchos otros estudios, que el problema de estos lugares es que nunca se baja el nivel de intensidad de luz. La producción de melatonina disminuye con la exposición a luz en el rango de los azules. En el fondo, si yo estoy muy Para la luz expuesta fría. a la luz fría, a la luz entre los 460 nanómetros y los 550, que es luz en el rango más de los azules, de los fríos, se disminuye la producción de melatonina. Y eso altera muchísimo el sueño. Entonces, por dar un ejemplo, la gente que está en la UCI está todo el día con la luz encendida, porque tiene que estar siendo todo el tiempo, tiene que estar mirando todo el tiempo los doctores y viendo cómo reaccionan. El problema es que la gente cuando está en la UCI, no sé, un mes, no sabe, se le altera cualquier cantidad su ritmo de sueño. Douglas Leonard está haciendo ahora una investigación súper interesante con respecto a eso, Sí. y le están midiendo a los pacientes su nivel de melatonina. Y se han dado cuenta que la gente realmente, después de estar mucho tiempo en lugares como la UCI, empieza a enloquecer, porque no tiene día y noche, no sabe cuándo dormir, duermen pésimo. Entonces muchas veces a la enfermedad se le suma el problema de su ritmo circadiano, que está absolutamente alterado. Y no es Entonces, algo que estaba considerado antes. no. Y lo que Era una pasa es que ahora, realidad. claro, y la tecnología LED, cada vez más oscura ahí, la tecnología LED, lo que es súper interesante, que como tiene esta flexibilidad en el diseño espectral, permite poder mover el espectro de la luz en lugares como eso. Entonces es súper interesante. Lo mismo Aquí pasa, hay un esas imágenes ejemplo. que están mostrando es una investigación, no es mía, esas imágenes son de un paper de Suntoe, la verdad, pero es una investigación de personas con demencia, que en el fondo dicen que las personas con demencia o las personas mayores, al estar mucho tiempo encerrados en la casa y estar muy poco expuestos a cantidad de luz, eh, tienen muchos problemas psicológicos. Entonces lo que dicen que incluso las personas que no pueden salir, si durante el día los exponen a cierta cantidad de tiempo con ciertos rangos del espectro de luz, aunque sea artificial, mejoran cualquier cantidad su calidad de vida.
Entonces esas fotos por eso tienen dos colores, porque a veces Claro, ahí está. durante la mañana les Durante la ponen, mañana, sí, ¿cierto? exacto, Luz y en el intensa y fondo, fría. exacto, y con eso suprimen la producción de melatonina y Que hacen en que el ellos día estén no más necesitan, claro. claro, Al y están más contrario, activos y hacen más actividades y se se relacionan entre deprimen ellos, menos. se deprimen Ujú, menos y en la noche les mm, empiezan a bajar la luz para que aumente su nivel de melatonina. Entonces, en ese sentido, la buenísimo. tecnología LED es súper interesante con respecto a eso y creo que Y pueden y haber en avances. hospitales se podría utilizar también entonces en la UCI o en habitaciones, por ejemplo. Exacto, sí, sobre todo en los lugares donde la gente se queda mucho tiempo. Mm, Sería súper interesante hacerlo. Por ahora, en los hospitales que nosotros hemos hecho, no se está implementando porque todavía es una tecnología muy cara, pero al menos se están haciendo investigaciones en Chile. Que por ejemplo la que está haciendo Douglas, que es como la la que te Douglas, comentaba. Claro, sí. entonces, y para todos los que nos están escuchando sobre este tema, hay infinidad de papers, infinidad de investigaciones y que son Mm, súper entretenidas de leer. mm. Algunas hablan, qué sé yo, con respecto a las enfermeras que están todo el tiempo, algunas hablan sobre los pacientes de UCI, pero algunos hablan, cambiando de tema, a la gente que trabaja, a lugares de trabajo, pero en el fondo este tema del ritmo circadiano y cómo el rango del espectro puede cambiarse con el sistema LED es súper interesante. Claro, y con eso puedes hacer la diferencia y puedes ahí sí mejorar la calidad de vida del paciente y un paciente que duerme bien y que está activo durante el día y tiene un buen descansar, se va a recuperar más rápido. Mucho más rápido. Existen, Entonces, yo también escuché o leí en uno de esos papers que tú mencionas que habían hecho también una luz dinámica en habitaciones en hospitales y lo hicieron solo por 5 días, que es poquito, pero en el fondo por 5 días hicieron un grupo muestra que tenía la iluminación normal, esa de cielo falso de 60 por 60, arriba de claro. la cama, o sea, todo mal, y el otro grupo era iluminación con blanco regulable y cada día se sumaban 5 minutos más de sueño. Mira, no, si en el fondo esto tiene una base súper científica, entonces es muy interesante y para nosotros es bonito poder ver que nuestra profesión sí puede mejorar la calidad Claro. de vida. Porque esto está Entonces, partiendo. esto está Esto que tú partiendo. decías, claro, de estas nuevas células que funcionan con este sistema circadiano, es algo nuevo. Por lo tanto, también yo me imagino que las personas que están a cargo y que hacen las indicaciones, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tienen que empezar a considerar esto que se llama los efectos no visuales de la luz y nos Exacto. afecta entonces el funcionamiento normal del cuerpo. Sí, y además que mira, como hace 15 años hacer un proyecto completo con LED era un lujo y era carísimo y hoy día no lo es. Yo No. creo que en el Mm. fondo esto, si Lo mismo nosotros va a seguimos, pasar. lo mismo va a Mm. pasar. Lo mismo va a pasar Entonces, también con todo lo dimerizable, o sea, con los sistemas de control, no solo el hardware del sí, equipo que va a tener la tonalidad fría y cálida, sino también todos los sistemas de control que cada vez se ponen también más inteligentes y que saben la hora del día, qué es, en qué estación del año estás, en qué latitud, por lo tanto exacto, saben a qué hora sale el día y el sol en el día y en la noche, a qué hora se va. Entonces es interesante como ver cómo el avance tecnológico de repente se va a sumar con esta conciencia o conocimiento creciente de los beneficios que trae el incorporar la tecnología en pos de una calidad de vida del paciente. Y exacto. de Y los por y, de ejemplo, los, y además de las enfermeras y todo lo que tú decías, que también es súper relevante. sí, a mí me ha tocado, esa vez que me encontré con una enfermera me decía, nosotros nos queremos volver locas después de 8 horas de trabajo bajo 500 lux. Es súper Sí, pesado, bajo sí, 500 lux sin luz natural, en el claro, fondo. Entonces, de claro. repente como que nos dan ganas de descansar y Mm, apagamos un poco algunas luces para poder tener menos luz, porque para ella es muy pesado. Y además que las clínicas son todas blancas. Entonces, sí. es un entorno de un reflejo súper pesado para ella. Entonces, claro, es importante, ahora que están también el personal médico tan, no sé, que estamos todos preocupados por ellos también,
Sí, que han claro, trabajado tanto, también es importante considerarlo claro, dentro darles de la espacio donde ellos investigación. puedan descansar, Claro, con por una luz más ejemplo, tenue. sí, no sé, las residencias médicas que en los hospitales hay, que son donde los médicos que están ahí descansan, nosotros también les poníamos distintos circuitos para que en la noche pudieran prender solamente una luz y no cada vez que entra se prendan los 300 lux que hay, que Claro, se sientan un poquitito en sensación de casa y que pudieran tener una luz bajita. claro, Entonces, súper claro, importante, sí, súper sí. importante. Oye, Bárbara, se nos acaba el tiempo. Te quería agradecer, ha sido súper interesante la conversación. Yo sé que hubo varias preguntas y yo creo que las contestaste todas. No hubo no hubo No, y necesidad de podríamos seguir decírtelas. conversando Sí, eterno, y porque son hablaste de la tantos los UCI, temas. hablaste también el tema de la luz natural. Creo que sí, es un tema que da para largo y que ojalá sea abordado por las autoridades, que empiecen a ¿Sabéis considerar. una cosa que en el fondo los que han estado hospitalizados o los que hemos tenido personas hospitalizadas o la gente cuando uno va, uno se da cuenta de lo vulnerable son los pacientes. Cuando la gente está Mm, en los hospitales, uno es una persona súper vulnerable. Y de verdad que todos esos detalles mejoran considerablemente la vida. sí, Entonces, que en un box, voy a decir cualquier cosa por terminar, que en un box que hay 4 focos en el cielo, mientras uno espera, que a veces uno espera 4 horas, se puedan apagar 3 y solamente quede uno encendido en una esquina, uno le agradece cualquier cantidad. Entonces sí, son puros detalles, son pero que detalles. realmente la gente cuando está hospitalizada y está vulnerable, lo agradece. Lo hace más Entonces, humano también. lo hace súper humano, que al final sí es humano. Lo que pasa es que Es humano, son lugares absolutamente. tan grandes que parece que no lo Sí, fueran, pero sí lo son. sí, sí. Entonces, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. No, ha sido gran aporte, Bárbara, tu Ah, yo me he conversación y todo entretenido lo que cualquier fue. cantidad. Sí, viste, y pasa volando, siempre se nos pasa Sí, volando. Ya queda menos de un minuto, así que te quiero agradecer un montón por esto. Esto va a quedar grabado para que si lo quieres compartir después queda grabado en el Instagram de Siluz. ujú. Y también para los que no lo alcanzaron a ver, así es que muchas gracias. Acá Sí, te dan felicitaciones y te saludan de todos lados, así es que creo qué que ha bueno. sido un gran aporte. Gracias, Bárbara, y gracias también a todos los que nos acompañaron hoy día. Y Muchas nos gracias veremos por... la próxima. Ya. Un abrazo Chao. grande, que estés súper. Chao. Gracias. Chao.